Si venís sintiendo que te gustaría retomar la práctica de español, pero te falta tiempo, o si por ejemplo te gustaría dedicarte un poquito más, pero no querés sumar algo más a tu agenda, bueno, hoy te traigo algunas ideas dos en uno, como me gusta llamarlas, para que puedas integrar la práctica del español en tu día a día de una forma que se sienta orgánica, ¿no? Que se sienta liviana y sobre todo que lo puedas sostener en el tiempo, sin que rompa tu rutina de emprendedor. Y además vas a estar potenciando tu desarrollo personal a través de actividades cotidianas. Bien, empezó el año, seguramente lo arrancaste con todo, mucho empuje, metas, motivación, vamos para adelante, pero a medida que van pasando las semanas, surgen imprevistos. Y las ganas muchas veces se van desdibujando y la agenda empieza a desorganizarse un poquito, todo eso que parecía tan claro a comienzo del año y que te entusiasmaba un montón hacer, y ahora medio que va perdiendo un poquito de fuerza. Pero no porque no quieras hacerlo, sino porque sentís que no tenés tiempo, sentís que no querés sumar algo más a tu agenda. Y esto pasa mucho con el estudio de idiomas, ¿no? Porque en general es algo que hacemos porque nos gusta. Todo bien, obvio, puede haber un motivo más allá, alguna razón profesional o personal que nos lleve a estudiarlo, pero digamos que en la mayoría de los casos que conozco, en general estudiar o practicar español es un hobby, es una actividad que disfrutamos hacer y hacerlo en nuestro tiempo libre, ¿no? Y muchas veces por ese simple hecho queda relegado, porque aparecen otras prioridades y eso que tanto disfrutamos hacer, lo vamos pateando, porque de última puede esperar. Es lo que nos decimos a nosotros mismos. Ok, en este contexto que acabo de describir, estudiar un idioma o practicarlo si es que ya lo hablamos, viene a ser un fin en sí mismo, ¿no? Lo estudiamos y ya. Ese es el objetivo. Pero hoy quiero traerte otra perspectiva, que es usar el idioma como un medio, no como un fin último, como un medio, ¿ok? Quiero que hablemos de cómo podemos incorporar la práctica de español en nuestro día a día emprendedor para algo más. Y que no se reduzca a estudiar o una lista de palabras o repasar estructuras gramaticales o ponernos a hacer ejercicios con un tiempo específico dedicado al estudio formal, sino que al contrario, que sea algo que esté embebido en tu cotidiano. Yo misma lo viví un poco así con la práctica del inglés y te voy a dejar acá en la descripción un episodio completo, que es el número 27, en el que hablo del ecosistema que creé para sumar la práctica del inglés a mi día a día de una forma totalmente integrada a mi rutina. Y obvio que podés aplicarlo también a tu práctica del español o al idioma que estés queriendo entrenar. Y una aclaración importante antes de avanzar, y es que las ideas que voy a proponer hoy están pensadas para quien ya tiene al menos un nivel intermedio de español. Lo mismo que sugiero para todos los contenidos que creo en todas mis redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube o este podcast. Y lo traigo porque si tenés un nivel principiante de español, puede que estas ideas que traigo hoy te resulten un poco desafiantes, y te termines frustrando en el camino. Pero bueno, de última, cada uno sabe, cada uno decide y está todo bien también. Si quieres probar alguna de estas ideas y ver cómo te sentís, avanti. Vamos entonces con las propuestas 2 en 1 que me encantan porque combinan dos actividades diferentes, dos universos totalmente distintos y que en muchos casos terminan potenciando los resultados. La primera propuesta es aprender algo nuevo o diferente en otro idioma. Es decir, combinar un hobby, algo que te dé placer por el simple hecho de hacerlo, con el uso de español. Por ejemplo, clases de piano en español, o clases de ilustración en español, o clases de cocina en español, clases de oratoria en español o un curso de barista en español, lo que sea, lo que se te ocurra. El universo es infinito. Dependiendo de dónde estés, puedes pensar en hacerlo online o presencial. Y la idea acá es que puedas combinar algo que venías pateando hace rato, algo que por ahí tenías ganas de probar como nueva actividad, no te decidías, o algo que siempre te dio curiosidad, o incluso que lo tenías ahí como pendiente, y lo combines con el uso de español. Me parece que puede ser una experiencia muy, muy divertida y motivadora, y también una forma diferente de integrar dos actividades que disfrutamos mucho.
Así que te invito a que si te copó la idea, investigues un poquito. Hay varios sitios web que ofrecen profes online de diferentes áreas. Por ejemplo, está superprof.com, superprof.com. Fíjate si está en tu país, qué tipo de oferta de clases encontrás, o algún otro sitio web también. ¿Ok? Puedes también crear tu propio entorno de aprendizaje sobre la temática que hayas elegido. Por ejemplo, buscar videos en YouTube o materiales que puedan servirte como referencia, por ejemplo, ebooks o cursos ad hoc. Ir armando tu propio proyecto de aprendizaje con estímulos, con materiales que te ayuden a aprender sobre esa temática en específico. Y acá un poco va a entrar en juego tu creatividad. Y si querés algo más artesanal, armado por vos mismo, como te decía recién, lo cual por ahí involucra un poco más de tiempo, de dedicación, ¿no? O si preferís directamente contratar un profe particular que te enseñe sobre esa temática y ya, algo mucho más direccional y práctico. Yo en mi caso, viviendo acá en Brasil, lo que hice fue inscribirme en clases de danza de salón, obviamente en portugués, con locales, como parte de mi vida cotidiana. Y también probé con clases de dibujo en Porto. Y la experiencia está buenísima porque uno aprende vocabulario mucho más específico. Y también está esto, ¿no? De relacionarse con el idioma en otro contexto particular. Así que, bien por ahí. La segunda idea que traigo es escribir tu diario o tus páginas matutinas en español. Acá estaríamos combinando el conocido journaling con el uso de español. Muchos ya tenemos el hábito de escribir cada día, ¿no? O un par de veces por semana, para esto, para hacer catarsis, volcar emociones o preocupaciones, para reflexionar sobre nuestro día a día, explorar ideas de proyectos que se nos vienen en la cabeza, ¿no? Lo que sea. ¿Por qué no hacerlo en español? Entonces, va a potenciar mucho tu práctica, te va a ayudar a ampliar tu vocabulario de una forma natural. También vas a ir ganando de a poco esto que cuesta tanto, que es ya pensar en idiomas sin necesidad de traducir mentalmente, ¿no? Vas a ir aumentando tu confianza para escribir, para expresarte. Más obvio, todos los beneficios del journaling en sí. Y también se me ocurre que lo podemos capitalizar un poquito más si después de escribir nuestro diario queremos tomarnos unos minutitos para buscar esas palabras o expresiones que no nos salían o con las que nos trabamos. O por ahí no, por ahí simplemente dejarlo en un ejercicio de flow y ya. Eso va de cada uno. Tercera idea, 2 en 1. Y tiene que ver con consumir contenidos en español e interactuar. Esto ya lo venimos hablando en varios episodios y tiene que ver con esto, ¿no? De los temas que te gustan, que te apasionan, que te dan curiosidad, bueno, empezar a seguir cuentas o canales que te hablen de eso. Y empezar a interactuar activamente, ¿sí? A escribir, a comentar, a mostrarte expresándote en ese idioma y con contenidos de tu interés. En mi caso, por ejemplo, me encantan temas como estilo de vida, viajes, desarrollo personal, emprendedorismo. Me gusta mucho psicología, espiritualidad, hábitos saludables. ¿Qué más? Creatividad, astrología, finanzas. Y de muchos de estos temas sigo cuentas y canales en español, obvio, pero también en inglés y en portugués, que son los idiomas que manejo. Y busco no solo consumir contenido, sino también interactuar, aportar, ¿sí? Lo que sea, porque también confío mucho en el tipo de conexiones que se pueden llegar a dar sin uno esperarlo. Y además tener la posibilidad de ser activos en el uso del idioma y, aún mejor, en relación a otros. La cuarta idea 2 en 1 que traigo es apalancarnos de la IA generativa para potenciar la práctica del idioma. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, aprovechar ChatGPT, Gemini o la herramienta de IA que uses para practicar y potenciar tu español. Y acá lo que yo sugiero es que tengas chats particulares sobre temas específicos y que lo lleves 100% en español. No me refiero a que crees un chat, por ejemplo, llamado, no sé, práctica de español para charlar con ChatGPT y practicar palabritas o frases o usarlo como tutor. Yo lo que digo es que combines el uso de IA con el español, pero de una forma mucho más sólida y rica para tu día.
ya sea trabajo, vida personal o lo que estés trabajando con la IA en ese momento. Y en los diferentes contextos o temáticas que en general uses. Entonces, con esto vas a estar saliendo del voy a practicar español y vas a pasar a un voy a pensar sobre algo que me importa en español. Y eso te cambia un montón las cosas, porque vas a salir del modo estudio y vas a entrar en modo matices, vas a empezar a dar opiniones, a expresar dudas, a hablar de temas abstractos y todo dándole continuidad a la conversación, porque son conversaciones que van evolucionando, como en la vida real también pasa, ¿verdad? De alguna forma vas a estar viviendo el idioma. En mi caso tengo varios chats que inicié sobre temas específicos y en los que sigo avanzando todo en inglés. Eso entonces me obliga a salirme de mi zona de confort, me obliga a enfrentarme con dudas de cómo decir, cómo explicar, cómo conceptualizar en otro idioma, cómo interpretar el feedback que la IA me da, muchas veces con términos más técnicos que no conozco y que tengo que buscar en el momento, obviamente. En fin, un lindo ejercicio. Y la quinta idea que te traigo, dos en uno, para usar el idioma como un medio y no como un fin, es probar con espacios de mentoría uno a uno en español. ¿Qué pasa? Como emprendedores lifestyle, muchas veces nos sentimos solos, porque no tenemos con quién compartir nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, nuestros miedos. La verdad es que emprender es una montaña rusa. Y muchas veces las personas que tenemos al lado, como familia o como amigos, no nos terminan de entender, ¿no? Están medio que en otra frecuencia, porque el emprendedor tiene sus propias dificultades y desafíos y son muy diferentes de los que tiene una persona que trabaja en un empleo tradicional. Entonces somos medio que un mundo aparte. Y está muy bueno poder recurrir a mentores que nos guíen y que nos acompañen en nuestro camino emprendedor para apoyarnos tanto en la pata personal como en la profesional. Porque en definitiva son pares que saben exactamente por lo que estamos pasando, nos entienden, nos pueden dar apoyo y la escucha que estamos necesitando. O también, no sé, quizás puede que estemos buscando una mentoría para algún tema en específico. Por ejemplo, poder equilibrar nuestra vida personal y profesional o establecer algún nuevo hábito o, por ejemplo, organizarnos mejor en el día a día, ¿no? Bueno, genial. Las mentorías están buenísimas, son un gran recurso, ¿no? Como hablábamos, aceleran nuestro desarrollo personal y profesional. Ok, ahora, ¿por qué no combinarlas con el uso de español? Esto ya es una propuesta diferente, ¿no? Porque por un lado vamos a estar potenciando el aprendizaje y la mejora del idioma en sí, ¿no? Todo lo que es fluidez, expresión, confianza y demás. Y a la vez vamos a estar, y a la vez vamos a contar, ¿no? Con toda la parte del sostén emocional, la escucha activa, una escucha verdadera, honesta, que es lo que muchas veces necesitamos como emprendedores. Y termina siendo un espacio súper integral, muy rico y 100% inmersivo, ¿no? Que integra idioma, integra desarrollo personal y también la parte social y de conexión multicultural que es tan interesante y nos entusiasma tanto a todos nosotros que amamos estar en contacto con otras culturas. Y en relación a esto, ese es justamente uno de los servicios especializados que ofrezco yo hoy en día. Es esto, son espacios de mentoría uno a uno en español para emprendedores lifestyle que estén necesitando apoyo y guía en su camino a la vez que practican el español. Así que si tenés ganas de saber más, me puedes escribir por Instagram o completar el formulario en mi sitio web y agendamos un café online para conocernos más y ver cómo te puedo ayudar. Bien, hasta acá mis 5 propuestas de ideas 2 en 1 para usar el español combinado con otra actividad y que así nos ayude a optimizar tiempo y además, por supuesto, y esa es la idea, a crecer en el camino. Fíjate que lo que está bueno de estas propuestas es que combinan algunos recursos más activos con otros más pasivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos te van a demandar más proactividad, más interacción, ¿sí? Como las mentorías o el uso de IA o algunos tipos de hobbies. Y en otros vas a estar en una postura más pasiva, más receptiva, como por ejemplo en el consumo de contenido en redes. Y esto está bueno porque te aporta variedad y te lleva a poner en juego diferentes habilidades, ¿no? Algunas más de recepción y otras más de producción. Bueno,
Ojalá que te haya gustado el tema de hoy. Contame en comentarios con cuál de estas ideas te identificaste más, cuál te animarías a probar primero, si por ahí tenés alguna otra sugerencia 2 en 1, en fin, lo que quieras. Contame, que me encanta leerte. Y si te copan los contenidos que cubro en este podcast, te invito a dejarme una reseña con 5 estrellitas. Así me ayudas a llegar a más personas y a hacer crecer esta linda comunidad. Puedes compartir el episodio también con algún otro emprendedor que esté con ganas de integrar el español en su día a día de una forma amena. Y te invito a suscribirte, además así te llegan los contenidos ni bien salen fresquitos del horno. Acordate que me puedes encontrar en Instagram, en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Te dejo todos los links acá en la descripción y ahora sí, te dejo un abrazote y nos vemos la próxima. ¡Feliz vida!